Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. De España, lates fuerte y ardiente cual sol, bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Tus hijos son un signo inmortal, héroes fieros labrados con pasión. Promesa de eterna sin igual, en la historia dejaste un bastión, tu nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Cultivas en tu tierra sueño de nuestra nación. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Buenas tardes, amigos televidentes, televiaductos. Aquí estamos nosotros con Vocero Municipal, el órgano de información de la Municipalidad de Moca. Bueno, sin lugar a duda que esta semana que termina hoy, sábado 29, 2021, la información más importante de Moca y para el país es el cumpleaños del patricio Juan Pablo Duarte. 208 años que cumplió el martes 26, que recién pasó. Y este programa lo vamos a dedicar completito a que ustedes puedan disfrutar de lo que pasó en Moca en esta gran celebración. E inmediatamente le voy a pasar con una historia rápida de lo acontecido aquí en Moca en horas de la mañana, este pasado martes 26, 208 años del nacimiento de Duarte. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. La noticia más relevante para Moca y el país en esta semana que termina, sábado 29 de enero 2021, la constituyó la celebración del 208 aniversario del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte. En Moca, la celebración se inició con una alborada patriótica auspiciada por el ayuntamiento,
la que despertó a la comunidad urbana con música alegórica al festejo y la representación de Duarte por parte de un joven mocano sobre la plataforma de una carroza. A las 8 de la mañana, el tradicional izamiento de la bandera nacional frente a la gobernación, la marcha hacia la parroquia Nuestra Señora del Rosario para la celebración del Te Deum en acción de gracias por el nacimiento y la vida del fundador de la Trinitaria. Dentro del Te Deum pronunciaron discursos el presidente del Centro Duartiano, Francisco Rosario Candelier, la gobernadora, señora Juana Rosario, y el alcalde Miguel Guarocuya Cabral. El himno a la patria y al patricio, interpretados por la banda municipal de música, cerraron los actos dentro del templo, desde donde los ciudadanos celebrantes se dirigieron a la estatua de Juan Pablo Duarte para presentarle flores. El Centro Duartiano, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillá, el Ayuntamiento y la Gobernación presentaron sendas coronas de flores al pie de la representación del padre fundador. Una nota distintiva la puso el Distrito Educativo 0606, cuyo director, Alexander Báez, acompañado de un equipo de técnicos distritales, presentó plantitas frutales y de sombra destinados a ser plantadas esa misma mañana en las áreas verdes y próximas al río en el barrio Los López. Pero la fiesta no concluyó ahí. A las 2 de la tarde, gracias a la gestión del ayuntamiento, Moca tuvo la honra de compartir con la provincia de Duarte los actos oficiales de la celebración y del inicio del mes de la patria. Así, la puesta a la vista al público del mural oficial del mes de la patria 2021, obra artística fiel a la única foto daguerrotipo del padre de la patria, auspiciada por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. En el acto, presidido por una representante de Efemérides Patrias, el director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, coronel Sócrates Suazo, la gobernadora Juana Rosario y el alcalde Guarocuya Cabral, resaltaron las intervenciones del director de Historia Militar del Ministerio de Defensa y del alcalde de Moca. Como siempre, la banda municipal de música, dirigida por el maestro Porfirio Méndez, puso las notas propias de la celebración. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Bueno, y terminando los actos, tanto lo que vieron que se hicieron en la mañana como el de la tarde en la Plaza Duarte, pues nos hicimos llegar con el coronel Sócrates Suazo, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, a este canal Televiaducto, y ustedes pudieron disfrutar de una conversación sobre el verdadero Duarte durante hora y media que nos cedió el canal y con el respaldo del Ayuntamiento Municipal. Para ustedes hoy tenemos un resumen de esa conversación. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos, señores, qué bueno que tengamos la oportunidad en este día especial de la República de encontrarnos con ustedes gracias a la amabilidad de don Pablo Grullón, propietario de este canal Televiaducto, nuestro patrimonio de los mocanos y del Cibao, y a Francis Díaz, que siempre dicen que sí para estas fechas, poder conversar con ustedes sobre el tema que se conmemora o se celebre. En este caso, muy especial porque es el nacimiento del patricio, del fundador, del ideólogo de nuestro estado, Juan Pablo Duarte. Excusarnos de que debimos estar desde las 3 de la tarde, pero razones de las que pasan, así ustedes saben, se nos fue difícil estar, pero son las 3:35 y vamos a iniciar esta conversación con ustedes, con el coronel Danilo Sócrates Suazo, quien es director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Excusar la ausencia
del señor presidente de la Comisión de Efemérides Patria, que todos los mocanos estaban esperando también, porque fue a través de este mismo canal, de muchos medios, estuvimos publicitando esta conversación. Con la anuencia de nuestro señor director José Luis y de nuestro coordinador de piso, pensé ahora que si alguno de ustedes desea llamarnos, lo puedan hacer con un esfuercito de ellos al 578-38-0, teléfono, me va a decir teléfono de aquí para que bueno, lamento muchas cosas. De acuerdo, para una pregunta que deseen hacer, algún comentario. 0048, 578-0048. Vamos a iniciar. Coronel, un placer tenerlo aquí en Moca y en este canal. Bueno, para mí también, y realmente en el marco de este festejo, esta conmemoración, dejando en uso a la vista del gran público ese formidable retrato. Ese retrato que solo los mocanos podían presentarlo así, yo te dije, emocionado. Pueden ya ver en la Plaza Duarte, pero precisamente cuéntenos cómo ha sido el día suyo hoy, bueno, a propósito de que ustedes saben que para la fecha San Francisco de Macorís, como provincia de Duarte, sí, es la provincia sede del inicio de este efeméride y del inicio del mes de la patria. Correcto. Entonces, ¿qué pasó en Macorís? Bueno, en Macorís realmente inauguramos el día izando la bandera a las 8 de la mañana en una combinación de una obra teatral declamando el poema de Gastón F. Deligne, Arriba el pabellón. Qué linda en el tope está dominicana la bandera. Quien te viera más arriba, mucho más. Luego seguimos con lo que se llama la invocación religiosa, sí, y la orden del día, que más bien es el mensaje del señor ministro de Defensa a la comunidad, al país, pero en especial, en este caso concreto, a los presentes y a los que ya están a través de los canales de televisión. Sí, porque sí, lo que ocurrió en Macorís hoy fue la sustitución del desfile de las 14 provincias del Cibao por una razón de la pandemia del COVID-19. Entonces luego pasaron a Cotuí. Después pasamos a Cotuí, pero es que lo de San Francisco es tan espectacular, sí, que no podemos saltar a Cotuí, porque ahí estábamos inaugurando un retrato de esta dimensión. Son 20 pies por 30, o 30 por 40, me corregiste. O sea, el tamaño es inmenso, ahora lo pueden ver en la Plaza Duarte de aquí de Moca, así hay una réplica en Cotuí y en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, pues hicimos una obra de teatro también entre Duarte, un encuentro glorioso de Duarte, Sánchez y Mella, donde yo hice el papel de Duarte. Los discursos correspondientes de la gobernadora, sí, sí, del señor alcalde, muy emotivo. Y finalmente un recorrido por una exposición pictórica de 50 láminas que narra la vida de Duarte, representando imágenes de Duarte desde Bonilla, de Alejandro Bonilla, 1818, nació en 1818, comunicado, o sea, miembro de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, y que con la fotografía de Caracas, que es la única foto que se conoce de Duarte, que se conserva de Duarte, él hizo 3 grandes retratos encargados por el Senado de la República de entonces, en 1888. Y luego Abelardo Rodríguez Urdaneta hizo un gran retrato, que es el que difunde, el más difundido, que distribuye el Instituto Duartiano. Y luego todos los artistas, los grandes artistas, maestros de la pintura, que han reflejado a Duarte tanto como retrato, como en su quehacer patriótico, militar, político, poético, en fin. Ahí está inspirado en esa caballería que tú hiciste, que hicimos desde Santo Domingo a la ruta de Duarte hace 2 años. Cotuí, Monteplata, Cotuí, La Vega, Santiago, sí, Puerto Plata. De modo que está plantada, está expuesta allí una muestra histórica, narra la vida de Duarte desde el principio hasta el fin,
los acontecimientos políticos que se dan en el marco de la vida física de Duarte y de su inmortalidad, indiscutiblemente, preciosa desde el punto de vista estético, ético en cuanto a su contenido. Y eso es maravilloso. Ojalá que tú puedas ir y que los bocanos que puedan ir a San Francisco de Macorís vayan al Parque Duarte de San Francisco de Macorís y vean esa exposición, porque es un sueño que tengo que venga a Moca. Ya. Bueno, y así tendrá que ser, porque tenemos las autoridades y estamos nosotros que tenemos la buena voluntad, coronel. Bueno, ya ustedes saben que el bajante gigante de Duarte. Entonces pasamos a Cotuí, sí. Inauguramos la instalación en Cotuí y estamos en vivo en Moca. En vivo en Moca. Ahora inaugurando, ya acabamos de inaugurar con el alcalde Guarocuya Cabral, sí. Con la señora gobernadora, Rosario. Sí, y con las autoridades de educación, del ayuntamiento, y un público exquisito que está en la Plaza Duarte. Y lo acabamos de poner en servicio para el público. Bien. Porque es un gran retrato, refleja al Duarte de Caracas, pero naturalmente logrado en un retrato fuera de lo común y muy poco difundido. O sea, la gente puede irse a dar el banquete en el Parque Duarte de Moca de ese inmenso bajante o valla, o mural, como lo quieran ver. Sí, sí. Coronel, usted cuando tomó la palabra al inicio del evento, hacía hincapié en algo, puntualizó algo importante, y es que como que diluimos, no entendemos bien la figura de Duarte cuando hablamos que el fundador de la nacionalidad, sí. Y usamos una serie de calificativos, y usted hablaba, tenemos que hablar del creador del Estado Dominicano. Sí, vamos a explicar esto. ¿Y qué implica eso cuando decimos correcto. Creador del Estado y Correcto, de la constitucionalidad? Correcto. Lo primero es que la gente dice, el fundador de la nacionalidad. No, Duarte no funda la nacionalidad, nadie funda nacionalidad. La nacionalidad es un proceso social, económico, político, militar, identitario, o sea, cultural, antropológico, que un pueblo sobre un territorio específico va cimentando en la vida común. La comunidad de vivencia, de convivencia, va definiendo gustos, preferencias. Fíjate que... Y ese pueblo necesariamente ni siquiera tiene que convertirse en Estado. No, exacto. Porque hay estados que tienen varias nacionalidades. Y hay estados que no son nación, como el caso haitiano. Exactamente. El caso haitiano es un caso insólito, porque el caso haitiano es que tiene un Estado disfuncional, naturalmente, pero no existe como nación, porque es una confederación de tribus africanas que los amos blancos franceses procuraban que no se coexionaran y que no hablaran un mismo dialecto. Y no tuvieran acceso. Entremos ahora a las implicaciones. Entonces las implicaciones es que nosotros, en 1814, un año después de que nació Duarte, Andrés López de Medrano, un filósofo que fue rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, la actual Universidad de Santo Domingo, escribió un libro de lógica donde definía los presupuestos, las categorías que daban que ya los dominicanos constituíamos una nación, por la comunidad de lengua, por las costumbres, por los mitos, las leyendas, y además las aspiraciones colectivas comunes. O sea, habíamos emprendido grandes acciones de defensa, que es en el caso que nosotros nos defendimos de todos los ataques piratas. Luego vencimos, hicimos lo que no ha hecho ninguna nación, no había hecho ninguna nación, ni Francia ni España juntas, pudieron vencer a la gran armada, la flota naval inglesa, y nosotros la vencimos en el concierto de la invasión de Pen y Venable en 1655. Los negros, los mulatos, los blancos, los criollos, los ya dominicanos, porque ya el gentilicio existía. El gentilicio viene por el nombre de la isla, por el nombre de la ciudad primada de América, que es Santo Domingo. Entonces, el pueblo se va convirtiendo en nación en la medida en que esas aspiraciones se van coexionando y se vuelven trascendentes. Y se va a ratificar con el Tratado de Basilea, de Aranjuez, Basilea, las invasiones de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, aquellos que quemaron a Moca, el degüello de Moca, sí,
Esos eran los antiguos esclavos de Santo Domingo francés. No lo podíamos llamar todavía haitiano. Toussaint no lo podíamos llamar haitiano. Ya de Salinas en 1804, a partir del 1 de enero, sí podíamos llamarlo, porque ellos constituyeron la República de Haití, el nombre primitivo de esa parte de la isla, que no es la isla por completo. Entonces, lo que hace Duarte, en 1821, nosotros tenemos a Núñez de Cáceres, un hombre ilustradísimo, un hombre que tiene una categoría universal, porque cuando va a Venezuela se convierte en asesor de Páez, el contrario de Bolívar, y se va a Chiapas, Puebla, y está dentro en una tarja dentro de los fundadores. O sea, aquel es un gran hombre y él entra a la historia con un proyecto de constitución. El manifiesto de Núñez de Cáceres y de los comandantes militares y políticos de la época, de 1821, es un manifiesto constitucional. Habla de preceptos constitucionales. Luego, solo Núñez de Cáceres, Simón Bolívar en Venezuela y Juan Pablo Duarte son los próceres libertadores que aluden al concepto constitucional. De Montesquieu. Ahora, en Duarte es más grande todavía porque Duarte agrega el poder municipal. El poder municipal, como un cuarto poder. Como un cuarto poder, porque es el poder que más cerca está de la gente, el que maneja el día a día de la cotidianidad de la gente. Bueno, entonces Duarte... Y el sentido de justicia. Y el sentido de justicia, porque Duarte abreva, Duarte se nutre de la Constitución de los Estados Unidos, que es la primera constitución escrita del mundo, porque es la consecuencia del proceso de la revolución industrial, de la creación de lo que se llama la cohesión de la burguesía, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, porque dentro de los constituyentes norteamericanos, redactores de esa constitución, hay franceses, sí, son contemporáneas. Y luego la Constitución de Cádiz de 1812 en España, en el término de las guerras carlistas. Y Duarte, que estuvo en Barcelona, estuvo en Nueva York 6 meses, se nutrió de esas experiencias, de ese contenido. Luego pasa por Londres, Inglaterra, París, Francia, y termina en Barcelona. ¿Pero qué es Barcelona? Barcelona tiene una guerra con España que todavía dura, todavía está vigente. Y Barcelona es el principal puerto marítimo del Mediterráneo de la época. Óigame bien, ahí se nutre Duarte de esas discusiones y coincide con el movimiento romántico donde se están consolidando las nacionalidades. De los antiguos reinos estamos saltando a las nacionalidades y al patriotismo exaltado de los románticos. Pero no romántico de Lucho Gatica, no. Romántico es un movimiento literario, artístico, político, social de la época. Y ahí se nutre Duarte, ahí consolida lo que él tiene, él conoce la historia del pueblo dominicano. La interpreta. Le da cuerpo, le da espíritu, porque ¿qué es lo que hace Duarte? Que a este bolsón de negros alzado, por un lado, los cimarrones, los manieles, o aquel pueblo de las poblaciones canarias que trajo España en todo el 1700 y pico, Baní, Sabana de la Mar, el mismo Puerto Plata, creo que aquí hubo población canaria, sí. Santiago, Dajabón, La Caoba, San Miguel de la Atalaya, San Rafael, Hincha. En esas repoblaciones canarias, a partir de 1690 y tanto, cuando derrotamos a los franceses en la Limonada, que ese día 21 de enero, que desde el año siguiente le llevamos el machete a la Virgen, lo ponemos a los pies de la Virgen y estamos celebrando desde entonces el Día de Nuestra Señora de Altagracia, el 21. Pero es la consecuencia de lo que estamos celebrando, es una batalla que el padre Meriño termina consolidándola y oficializándola como parte de los festejos patrios. De modo que Duarte es un individuo que se nutre de eso, de su proyecto constitucional, es un constitucionalista y además de eso tiene un alto concepto de la política, la más noble después de la filosofía, de ocupar las mentes ilustradas de los hombres. Entonces, esto es importante saberlo porque nos damos cuenta
de que Duarte, para decirlo en un lenguaje, no era un menso. No, era un soñador. Un hombre de una voluntad de hierro, de una voluntad y de una... Ilusionista, no era un ilusionista. Era un político formado. Y muy, o sea, con mucha integridad. Totalmente. Muy valiente y además era un estratega. La estrategia es la aplicación de una serie de pasos, de medidas para lograr un fin trascendente y permanente. De modo que Duarte no es un improvisado, en las armas, es nuestro primer general, o sea, es nuestro primer general de ejército en nuestro país a partir de 1838, cuando él concibe y viene de España en 1832 con 3 manuales de guerra, de artillería, y crea la escuela de esgrima de la Tarazana. Pero Duarte tiene un concepto ético de la vida, o sea, tú existes para servirle a los demás. Y tanto en lo político, como en lo militar, como en lo social, porque Duarte crea 3 organizaciones que le ayudan socialmente a integrar a los jóvenes de su época, a una generación, una generación particularmente muy especial, la que hace la independencia, la que construye el primer Estado, es una generación importante. Y cuando hablamos de una generación, es un grupo de gente que coincide en un mismo tiempo, son contemporáneos, tienen gustos, modismos, ideas, códigos comunicacionales, valores, que lo hace coaccionar en proyectos comunes. Entonces, el proyecto, como él le dice a José María Serra, cuando lo descubre haciendo los panfletos aquellos manuscritos, le dice, no hacemos nada con estar agitando a la gente, es en cuestiones personales, como lo que decía Serra. Serra estaba guapo con el gobernador porque no le había dado el ascenso a Wenceslao de la Concha, sí, que habían 3 hermanos, Wenceslao de la Concha. Entonces él se pone a desacreditar al gobierno de haitiano. Entonces dice, no, espérate, eso lo tenemos que canalizar para un fin trascendente, para lograr las metas que aspira el pueblo dominicano. Si Francia tiene su monarquía, si los españoles tienen su gobierno, si los Estados Unidos tienen su gobierno y hasta los haitianos tienen su gobierno y su Estado, nosotros vamos a darnos, porque somos el primer pueblo iberoamericano de América. Somos el pueblo más antiguo en términos iberoamericanos de América. Somos el pueblo más antiguo hablando castellano. Somos el primer pueblo de la evangelización. Somos el primer pueblo de las universidades. Somos el primer pueblo del tribunal de la Real Audiencia. Sí. Entonces, si somos el primer pueblo de América, nosotros somos los llamados con más razón y más derecho a autogobernarnos. Entonces, él piensa en la soberanía, en la independencia, en nosotros darnos nuestro propio proyecto de nación. Vamos a una pausa breve para retomar con esta conversación con el coronel Sócrates Suazo en este día tan especial, 208 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Raptora de todo lo historial de un pueblo, involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia. Comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender el radio. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia.
Moca te espera. Vamos ya al tramo final de esta conversación con el coronel Sócrates Suazo. Coronel, vamos ahora a hablar de la salida de Duarte del país, ya después de la independencia, cuando tiene que salir, cuando sale expulsado, y de su regreso en 1864, cuando vino dispuesto como un soldado a unirse a la guerra restauradora, sí. Y que las intrigas entre personas de tan gran pensamiento como el mismo Ulises Francisco de Payá provocan que Duarte, evitando entonces... Sí, no, pero debo decirte, hay que formar la opinión pública con objetividad. Duarte se ausenta del país, no regresó en el 48, no sé si tuvo conocimiento, pero Duarte, como romántico, del movimiento romántico, apasionado, un amor exagerado, dulce, muy de Horacio el poeta, dulce y decoroso morir por la patria, se va del país decepcionado. Sí. O sea, definitivamente Duarte... Bueno, su poema... Es romance. Romance. Ocho los míseros eran. Eso. Oye, ese es un soneto maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. Yo no lo memorizo, pero es precioso. Y habla recoge su estado de ánimo. Su estado de ánimo, lo transmite. Entonces Duarte se va a Hamburgo, porque, óyeme, qué malos fueron los enemigos. Mandaron a Mella y a Sánchez, que terminaron en Irlanda, con un frío terrible. Y Duarte terminó en Hamburgo. Alemania, sí. Y ahí los hermanos masones, las logias lo protegieron, y él regresa al Caribe. Y termina naturalmente en Venezuela, porque Duarte, la familia Díez, tenía una gran importancia económica en Venezuela, en relaciones políticas, y los tíos maternos de Duarte protegen a la familia. La familia de Duarte fue expulsada en 1845, en marzo de 1845, Magnum Militario. Tuvieron que vender la casa por batata. Fue un mes antes, o días antes, el 27 de febrero de 1845, fusilaron a María Trinidad Sánchez. Entonces ese grupo terrible expulsa a la familia de Duarte y terminan en Caracas, Venezuela, apoyada por la familia materna de los Díez, que eran hombres importantes. Incluso uno de los tíos maternos de Duarte, ya en 1809, con Ciriaco Ramírez, está en el proyecto de la independencia. Independencia. Lo que ocurre es que ese movimiento fue enfrentado por Sánchez Ramírez y fracasó en razón de que ese movimiento tenía un vínculo con Petión. Estratégicamente no nos convenía esa alianza, aparentemente era un gran paso de avance, pero la nación haitiana tiene una espada de Damocles sobre nuestro cuello. Entonces Duarte termina en Venezuela, su vida por los llanos de Apure, por la zona amazónica, y finalmente se establece en Caracas. Cuando Duarte se convierte en un pequeño empresario, o sea, no está la miseria que vendiendo velas. No. O sea, ya era un pequeño empresario de velas. Pero las velas eran los bombillos de entonces. Pero que no andaba con un cajoncito. No. Velas. Las velas eran los bombillos de entonces. Sí. Entonces, el caso es que aquí hace 20 años que todavía habían empresarios de velas. Aquí en Moca. Sí, claro. Y en la capital yo hace 40 y pico de años, mis parientes, y ahora hay empresarios tenían almacenes. De velas decorativas. Exacto, las velas decorativas. Bueno, entonces Duarte se entera en Caracas de la anexión a España. Que decía en el parque ahorita que la anexión es el fracaso de la Primera República, pero es el fracaso también de la Revolución Cibaeña. O sea, de no poder consolidar el poder e imponerse sobre los grupos conservadores del sur. Entonces, eso nos va a lanzar a una gran crisis económica en la que nos ha metido Buenaventura Báez con sus emisiones inorgánicas, quebrando a los tabaqueros del Cibao. Y por eso la revolución se da en el Cibao, y porque en el Cibao se había redefinido las fuerzas sociales y económicas
en la República Dominicana, es decir, ya el centro, el epicentro económico, social del movimiento era el Cibao, por el tabaco y los altos precios del tabaco. Ahora, cuando viene la quiebra, la estafa de Buenaventura Báez contra los cibaeños, se va a producir lo que se llama la Revolución Cibaeña y la Constituyente de Moca de 1858. Pero no podemos avanzar, el sector liberal no puede imponerse, no podemos liquidar a Báez y entonces entra Santana y Santana se impone, Báez se asila y se va. Pero lo que ha pasado es que está terminando un ciclo, porque la gente no entiende que se terminan los ciclos. Santana ya era un hombre viejo. Ahora se acaba de celebrar la batalla de Sabana Larga, que se da en el 1856. ¿Y quiénes participan en la batalla de Sabana Larga? Participa Pepillo Salcedo, Pedro Florentino, y Florentino, el generalísimo del sur. Participa Gaspar Polanco. Participan los que van a ser los líderes militares, el de Monción. Benito Monción, o sea, José Cabrera. Participan Santiago Rodríguez, que es un hombre de la independencia, pero con una vida política y militar longeva. Un gran hombre. Sí. El padre de la restauración se llama Santiago Rodríguez. Que le falta reconocimiento. Le falta reconocimiento. Sí. Entonces... Le falta quien le escriba. Le falta quien le escriba. Entonces Duarte se entera. Ahora, ¿quién se ha quedado en el país? Porque regresaron en el 48. Sánchez y Mella. Mella enfrenta la anexión. Mella tiene un prestigio enorme en el Cibao porque está desde antes del 43 haciendo vida política, militar, social, económica. Mella tenía un alto concepto del comercio. Incluso estaba casado con una vanileja que era Josefa Brea. Entonces, Duarte regresa en ese escenario. Pero el hombre es Mella. A quien los cibaeños respetan es a Mella. Mella es el vicepresidente del gobierno restaurador. El gobierno que surge de la batalla de Santiago del 6 de septiembre, el gobierno provisorio de Pepillo Salcedo, tiene como vicepresidente y ministro de guerra a Mella. Cuando Duarte viene y desembarca por Guayubín, que viene con el poeta Rodríguez Oquío, Oquendo y otros, que él le ha dado rango allá, y el gobierno restaurador se lo reconoce. Pero es que ese movimiento restaurador, como movimiento de liberación nacional, tiene muchas facetas, tiene muchos personajes extraños. Por eso se retira de la guerra restauradora Santiago Rodríguez con la matanza de enfermos y de prisioneros en Guayubín. Bueno, vamos a ver. Entonces Duarte llega y encuentra a Mella enfermo, postrado en Guayubín, porque Mella ha regresado de una misión al sur a poner orden, que el desorden que tenía Pedro Florentino, y se encuentra Duarte y Mella en Guayubín. El que podía dar fe y testimonio de Duarte, de la grandeza de Duarte, y darle respaldo, naturalmente, era Mella. Ya Sánchez había sido fusilado en San Juan, el mártir de San Juan. Pero Duarte se encuentra con un hombre al pie del sepulcro. Porque lo que se está es cerrando un ciclo, y los ciclos son los códigos. O sea, ya nadie se pone, ya no hay talabarterías, porque son innecesarias. Entonces, esas son las generaciones. Santana tenía un problema que decía, ya estoy viejo, o sea, viejo para la época, tengo achaques de salud, tengo un país quebrado, porque se da cuenta que no puede manejar, porque nunca fue un estadista. Y entonces procura estafar al pueblo dominicano y estafar a España, venderle en el marco de la guerra civil norteamericana y los sueños de grandeza trasnochados de una España que ya no era ni sombra del imperio, que recuperaran a Santo Domingo, su primera colonia. Y entonces le venden ese proyecto. Ahí en el marco de esa situación viene Duarte. Ahora, Duarte va a producir un documento que es el documento más importante, incluso más importante que el juramento trinitario. Tú dirás, oye, ¿cuál es? No, él dice, si en 1838, cuando regresó,
y tiene que irse por... Ya Duarte, sus años, estaba enfermo, sus mejores años habían pasado, su generación con la que podía hacer una gran obra había muerto, había desaparecido. No lo conocían. No lo conocían, a Duarte no lo conocían. Con esta incultura dominicana no lo conocían, con esta falta de difusión de la historia, y un país analfabeto. Después el padre, un país el padre Meriño, José, sin caminos vecinales, sin carretera, el sur era un país, el este era otro país y el norte era otro país, porque no había forma de comunicación. Entonces, esa es la realidad, entonces tenemos que decirlo eso al público para que entienda cuál es el país de la época. Y Duarte, ellos lo acogen en la medida de lo posible, tiene un gobierno provisorio que más que gobierno es un campamento militar. Ya Santana tiene una expedición por Guanuma que viene a meterse por ahí por Cotuí, y es cuando ya después de la victoria sobre las tropas españolas que están, las reducimos, le hicimos ceniza en Santiago, en la fortaleza de San Luis, mandan a Luperón, a Gregorio Luperón, que Gregorio Luperón debuta en esa batalla. Gregorio Luperón no era nadie, ni siquiera en el grito de Capotillo, no era nadie. O sea, la grandeza de Luperón se va a empezar a fraguar ahí y se va a consolidar en la guerra de los 6 años contra los planes anexionistas de Buenaventura Báez y se va a convertir en el árbitro de la Segunda República. Entonces uno dice esto con el ánimo de establecer verdades. En el marco de eso entra Duarte y dice: si en 1838 me declaré, cuando las palabras patria, honor nacional, eran palabras infames, y por eso sufrí todo tipo de persecuciones. Si en 1843 Rivière, Charles Gerard Rivière, fui perseguido por esa invasión de manera tenaz, y por el bando parricida, que los engañó a él y nos engañó a nosotros los revolucionarios. Si en 1844 fui expulsado a perpetuidad con todas las infamias del mundo, hoy, en 1864, vengo con las armas en las manos a defender mi patria. Y ya lo está diciendo ya afuera. Dice, no solamente contra la anexión a España, también contra cualquier tentativa de anexión a los Estados Unidos. Visionando el imperio, el nuevo imperio. Sí, el nuevo imperio, la visión. De la doctrina de Monroe de 1822-1823. Muy paralelo con Martí. Correcto. O sea, y entonces dice, yo protestaré siempre contra todo quebranto al territorio de mi patria. Porque es un patriota, cabal, de cuerpo entero, coherente. Una de las vetas más importantes en la personalidad política de Duarte es la coherencia. Él entró antiimperialista a la historia y salió de ella antiimperialista, creyendo en las potencialidades de los dominicanos y naturalmente comprometido con aparecer en el tribunal de la historia con la frente en alto. Entonces ahí viene cuando iniciamos la conversación sobre el Duarte estadista, el Duarte constitucionalista, más que el fundador de la nacionalidad, que como usted dice, la nacionalidad es un proceso social que se crea en el tiempo. Entonces, vamos a ver, digamos, al Duarte patriota. Entonces ahí es bueno que distingamos patriotismo, o veamos lo que es el patriotismo y por qué los sectores conservadores tenían una forma de actuar sesgada. O sea, un patriotismo sesgado. Entonces, que entendamos que el hecho de usted pertenecer a una nación no significa que usted sea un patriota. No. Pero fíjate qué es lo que ocurre. De que todos los dominicanos, todos somos dominicanos. Sí. Por yo solo, yo sanguíneo, todos somos dominicanos. Ahora, no todos somos patriotas, porque el patriotismo es un sentimiento. Correcto, pero déjeme decirte es sentirse adherido, amar y defender. Si
hay dos conceptos griegos, el ethos, que es la ética, y el ego, que es el egoísmo. Tú puedes ser un individuo, o sea, ¿de dónde viene la palabra el patriotismo? El patriotismo viene de patrimonio. Puede ser tangible e intangible. Por ejemplo, en 1605, 1606 se da la primera revolución criolla contra las autoridades españolas que pretendían devastar el país con las devastaciones de Osorio, ¿verdad? Tú me vienes a quemar mi ingenio, tú me vienes a dañar el negocio de yo contrabandear, de yo negociar, vamos a decir, cambiar, intercambiar mercancía, tú me das manufactura, los filibusteros. No, pues yo te voy a enfrentar. Es el caso de Hernando de Montoro, es la gente de Puerto Plata y Montecristi, y La Yaguana, y Vallajá, con lo que fundan a Vallaguana y a Monteplata. Vallaguana y Monteplata. Lo que está haciendo Hernando de Montoro es la defensa de la patria, como él la considera. Pero la patria está ligada a intereses, tus intereses, tu patrimonio. Pero no es que estoy diciendo algo que sea malo. Tu patrimonio es tu familia, tu patrimonio es tu casa. Y el cerebro te dice cuando eso está en riesgo y tú te lanzas con un cuchillo en la boca a defender eso. Ahora, hay gente que quisiera desayunarse con haitianos por la mañana, por la tarde, por la noche. ¡No! Pero es el caso de Pedro Santana. O sea, el patriotismo de Santana es sesgado, es limitado, porque tiene una visión estrecha y se imponen los intereses de su clase, que le impiden entonces tener la visión de Estado, de un Estado democrático, de un Estado moderno, de la República, porque el concepto de la República viene de la Revolución Francesa, donde se constituye la primera República Francesa. Fíjate que creo que la República Francesa va por la Quinta República. Bueno, en esa primera República es que se funda Duarte, la de Montesquieu. Duarte le enriquece con el poder constitucional, el poder municipal, como dijimos ahorita, pero Duarte se va a nutrir de otras fuentes también, que es la norteamericana, que es la francesa, que es la de Cádiz. Entonces Duarte se convierte en un constitucionalista. La República, en el concepto duartiano, en el mismo concepto de Núñez de Cáceres, atraviesa como una espada de fuego toda la historia republicana a partir de 1821. Cae la Primera República y nos lanzamos incluso con José Contreras aquí, Calle. Sí. Aquí en Moca. Sí, 2 de mayo de 1821. Correcto. Pero eso lo protestó San Francisco de Macorís con los Ariza. Lo protestó Canela Mota en Baní. Y con las armas en las manos viene Sánchez y la inmolación de Sánchez, el martirio de Sánchez. Los mártires de Santiago, el poeta Eugenio Perdomo, los dominicanos cuando vamos a la gloria vamos a pie. O sea, esa grandeza del patriotismo, pero ya es el patriotismo ético, no el patriotismo ego, lo mío, no, el patriotismo para todos, en un amplio sentido, trascendente, no excluyendo. Tú no tienes por qué excluir al que viene de fuera. Como dice Mahatma Gandhi, yo abro las puertas y ventanas de mi casa para que entre todo, para que entre el viento, los revolotee, pero no me tumbe nada. O sea, ese es el concepto de Duarte. Ese es el duartismo. Abierto, amplio, igualdad, los derechos humanos, los derechos de nuestros adversarios, como dice Jesucristo, oremos hasta por el enemigo. ¿No? Y la imparcialidad de la justicia. La justicia. O sea, tratar de construir ciudadanos. Sin ciudadanos no se puede sostener una república. No puede existir la democracia. Y por eso fracasa la Primera República. Ahora, la Segunda República estaba hecha de pedazos, de ambiciones. Y esas ambiciones van a derrocar esa Segunda República que va a terminar en 1916 con la ocupación norteamericana hasta el 24. Y ahí
también tenemos que renovar los criterios, los esquemas, porque no nos podemos quedar con cuchillito de palo. Ahora estamos en la época cibernética, los cambios cuánticos, y la nación dominicana, la República de Duarte, es cibernética. Y nos estamos educando, las clases se están dando virtuales, y ahí se abre una oportunidad enorme, porque cuando hay estas grandes crisis, como en el concepto confuciano, el concepto de los chinos, es una gran oportunidad. Aprovechemos la oportunidad para vencer, y yo estoy convencido que los dominicanos, con esta resiedumbre, esta resiliencia, vamos a vencer el coronavirus, siempre descubriendo en nosotros que está presente Duarte y los Trinitarios. Que Duarte es pasado, presente y futuro. Siempre redescubrimos. Hay un desafío de uno venir a hablar de estos temas, aparentemente con el mismo fondo, pero con las palabras adecuadas, para que las nuevas generaciones podamos conectarnos con los códigos comunicacionales de las nuevas generaciones. Gracias, coronel Sócrates Suazo, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, historiador, por compartir con nosotros esta tarde, tanto en la actividad que ya pasó en la Plaza Duarte como aquí en Televiaducto. Agradecer siempre las facilidades de la alcaldía, Guaracuya Cabral. Aquí estamos y vamos a reproducir el próximo sábado este programa en el vocero municipal. Y agradecer infinitamente la disponibilidad de este canal Televiaducto, Canal 13, el canal de los Mocanos, a don Pablo Grullón, a Francis Díaz, por siempre estar con las puertas abiertas, siempre que para estos temas se trate. Gracias, coronel, un placer, ya usted sabe, seguimos adelante y vamos rumbo siempre de Moca, siempre vamos rumbo al 27 de febrero y previo a eso, la Constitución de Moca, 19 de febrero. Bueno. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda Miguel Guaracuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender radio. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Comunicado público. Señor alcalde Miguel Guaracuya Cabral, Honorable Consejo de Regidores, la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, Filial Moca, Asodimoca y la Asociación de Ciegos de Espaillat les demanda de forma pública el descongestionamiento de las calles y aceras de Moca, sobre todo de aquellas ocupadas totalmente por talleres de carros y motores. Es un tema de ley, es un tema humano, es un tema de inclusión. Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, Filial Moca, Asodimoca, Asociación de Ciegos de Espaillat. El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.